Buenos días. Hoy empiezo por deciros ese refrán tan bonito que dice, no por mucho trigo es mal año. El varapalo del Constitucional al Supremo por el caso ERE ha sido de órdago a la grande. En resumen les dice, los jueces no pueden declarar ilegal una ley. ¿Está claro? Los jueces están para aplicar la ley, no para declarar que una ley es ilegal. Y os explico por qué. El Tribunal Constitucional aborda por primera vez el estudio de la vulneración del derecho a la legalidad sancionadora, concluyendo que los órganos jurisdiccionales, es decir, los tribunales de justicia, no pueden evaluar las normas emanadas de los parlamentos, porque atenta contra la separación de poderes. Los tribunales están para aplicar la justicia y los parlamentos están para legislar, hacer las leyes. Y el Ejecutivo está para proponer esas leyes y ejecutarlas. Separación de poderes, eso que tanto habla. El 13 de septiembre de 2022, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, esa que manejan por detrás los del PP, confirmaba la sentencia de la sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla de 19 de noviembre de 2019 sobre la pieza de responsabilidad política del llamado caso ERE de Andalucía. Se condenaron a 19 altos cargos y funcionarios de la Junta de Andalucía, con un gobierno socialista, por transferir cerca de 700 millones de euros entre los años 2000 al 2009 con el fin de agilizar las ayudas sociolaborales a trabajadores en reestructuración empresarial. Es decir, trabajadores que se iban al paro, pero antes cobraban un ERE. Y esos 700 millones era para esos trabajadores. Se colaron unos cuantos que no tenían ningún derecho, pero eso los colaron las empresas y las aseguradoras. A grandes rasgos, este es el resumen de una macrocausa con más de 100 piezas separadas, tantas como empresas y aseguradoras, que aún se sigue investigando o enjuiciando en Sevilla. Las condenas a los responsables políticos de la Junta de Andalucía, que evidentemente eran socialistas, fueron enarboladas por la derecha como el particular caso Gürtel del PSOE, que era lo que estaban buscando desde que salió la Gürtel, que hubiera otra Gürtel para el PSOE, porque el PSOE llevaba demasiado tiempo en Andalucía. Y lo han repetido, vamos, hasta la saciedad. El Tribunal Supremo ratificó las condenas a prisión para 10 altos cargos de la Junta, incluido el expresidente del gobierno andaluz, José Antonio Griñán, y las condenas de inhabilitación para los otros 9, entre los que se encuentra la exconsejera de Hacienda, Magdalena Álvarez, de la que ya os he hablado, cuyo recurso de amparo ha sido estimado por el Tribunal Constitucional. Entre los 7 años y 11 meses de prisión y los 6 años por un delito de malversación en concurso medial con uno de prevaricación fueron condenados aquellos 10 responsables políticos. Ahora se van a tener que meter la sentencia por el OCT. De ellos, 5 están en prisión en la actualidad, 2 tienen la pena suspendida, entre ellos Griñán, y 2 en tercer grado. Pero el Tribunal Constitucional ha corregido la sentencia del Supremo al detectar la vulneración de un derecho fundamental, el derecho a la legalidad sancionadora, recogido en el artículo 25 de la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que ni los del Tribunal Supremo ni los de la Audiencia Provincial de Sevilla tienen ni puta idea de la Constitución española. Vamos a ver, consideraron que el Parlamento andaluz delinquió al aprobar unas leyes presupuestarias con las que trató de ocultar el rastro del dinero de las ayudas a las empresas en crisis. Esta es la comida de coco que se hacen los del PP, los jueces del PP. La sentencia del TC dice que no es posible que los jueces declaren ilegal las leyes emanadas de los parlamentos autonómicos y que si hay dudas de su legalidad deben ser llevadas ante el Tribunal Constitucional para que estudie su posible constitucionalidad o no. Pero ellos no tienen por qué declarar una ley
promulgada y en vigor diciendo que es ilegal. ¿Quién carajo son ellos? Los del Supremo y los de la Audiencia de Sevilla. Pues lo hicieron. Y esto hace 10 años ya lo veíamos venir. Y yo en mi blog lo estaba denunciando. En fin, lo que hace el TC es declarar nula la parte de condena que corresponde a esa ilegalización que hacen los del Supremo y los de la Audiencia de Sevilla. Los parlamentos no delinquen. Es que es imposible. Es que están formados por los diputados que nosotros hemos elegido y les hemos dado nuestra parte pequeñita de soberanía en nuestro voto. Y ellos, con esa autorización que les hemos dado los votantes, hacen leyes, se promulgan y punto. Y los jueces tienen que aplicarlas. Los jueces no pueden venir detrás diciendo, oiga, Parlamento, que esto que ha hecho usted es ilegal. No. Pérez Royo, que es catedrático de Derecho Constitucional, dice que lo más seguro es que la condena que le hicieron al expresidente José Antonio Griñán será anulada. Bueno, es que yo también entiendo que tiene que ser anulada. Es una aberración total, pero por completo. En fin, el TC declara dos cosas. Que en la elaboración de la ley de presupuestos no se puede cometer ningún delito y que las modificaciones presupuestarias a partir del momento en que se aplican, al introducir una modificación en la ley, tiene cobertura parlamentaria y por tanto ninguna puede ser delito, ninguna modificación. En la elaboración de una ley no hay delito. El Parlamento no delinque. El TC lo deja claro. Al haber interferido las sentencias entre el Parlamento y el Ejecutivo, han infringido el principio de división de poderes. Tanto la sentencia de la Audiencia de Sevilla como la del Tribunal Supremo. ¿Quién carajo son ellos? ¿No hablan tanto de separación de poderes? ¿Por qué se meten en el legislativo? Ellos son el Poder Judicial. No tienen nada que ver con el Parlamento. Que apliquen la ley y que no se metan en camisas de once varas. Pero claro, necesitaban una Gürtel para el PSOE, para echar al PSOE de Andalucía. Y se sacaron lo de los seres. De este modo, ahora la Audiencia Provincial de Sevilla tendrá que anular las decisiones respecto a la elaboración del proyecto de ley de presupuesto porque es una materia en la que no se puede prevaricar. Es que es así de claro. El Supremo consideró que tanto los anteproyectos como los proyectos de ley de presupuesto afectados por el caso de fueron resoluciones en asunto administrativo a efectos penales. Pero ¿quién coño sois vosotros? En fin, la sentencia del Constitucional, aprobada, considera que este tipo de actuaciones no son resoluciones ni han recaído en un asunto administrativo al tratarse de actos dictados por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de su función de gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Los tribunales de justicia metiéndose con el Ejecutivo y con el Legislativo. Pero, vuelvo a repetir, ¿qué carajo sois vosotros? Pues tenían que sacar una sentencia y tenían que inculpar a Chávez y a Griñán, a la Magdalena Álvarez y a todos. Porque necesitaban la Gürtel del PSOE, que eran los seres. Y han tardado 10 años. La jurisdicción penal no puede separarse de este criterio y dotar de trascendencia penal a estos actos. Consta en la nota enviada por el Tribunal Constitucional. Han traspasado la separación de poderes, tanto la Audiencia como el Supremo, en la medida en que atribuyen la aprobación de un nuevo sistema de presupuestación para el pago de las ayudas laborales a los anteproyectos y proyectos de ley de presupuesto y desconocen la centralidad del Parlamento de Andalucía en el entramado institucional establecido en el propio Estatuto de Autonomía. Fue el Parlamento de Andalucía el que, a iniciativa de gobierno,
de dicha comunidad autónoma aprobó el nuevo sistema de presupuestación de las ayudas sociolaborales a través de las leyes de presupuesto. La aprobación de anteproyectos y proyectos de ley no puede considerarse un acto con eficacia jurídica ad extra, desvinculada de su posterior aprobación parlamentaria. Dice el Tribunal Constitucional, los órganos judiciales no pueden interferir en las relaciones institucionales entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, so pena de infringir el principio de separación de poderes. No sé si ha quedado claro, pero tanto hablar de la separación de poderes y los primeros que meten las narices donde nadie les llama son ellos, los jueces del PP. Y tenían que sacar una sentencia que nos olvidáramos de la Gürtel. Y yo de la Gürtel no me he olvidado. Ni tampoco me he olvidado que esto es una mafia judicial. En el Tribunal Supremo y en las audiencias y los tribunales superiores de justicia, todos nombrados por el PP. Es así de simple. De estas cosas es de las que se tiene que enterar la gente. Esto es pedagogía. Esto es la ley de verdad aplicada al caso concreto. De eso es de lo que os hablaba. Venga. Gracias por estar ahí y ayudarme a difundir todo esto. Venga, que tengáis buen día. Hasta mañana.